¿Cuál es la cosa más salvaje fuera de control que has visto en una fiesta de trabajo? Buenas gente, hoy les traigo historias de fiestas de trabajo que se salieron totalmente de control. Algunas son demasiado para ser reales. Y ahora sí, dentro video. Historia 1. Tuvimos a una mujer que se puso extremadamente agresiva e intentó irse manejando a su casa. Una ejecutiva y su gerente directo corrieron al estacionamiento para detenerla, pero ella empezó a forcejear y a golpear a ambos en la cara para poder subirse a su auto. Luego condujo hasta el lago que estaba a unos 90 metros de distancia. Historia 2. La fiesta tenía temática, así que la gente fue disfrazada, yo incluido. Dos mujeres del área de sistemas llegaron vestidas como si fueran de roller derby, con un atuendo llamativo, patines puestos, todo el conjunto completo. Las dos estuvieron patinando por el lugar, bebiendo y comiendo canapés, pasándola bien. Un poco más tarde, suben la música y una de ellas ya llevaba varias copas de vino blanco encima, así que sale a la pista de baile, todavía con los patines puestos. Y bueno, se cae de forma brutal. Una caída muy fuerte, de frente contra el piso. Había sangre por todos lados. Llaman a una ambulancia y se la llevan al hospital, donde le hacen radiografías y básicamente dicen que parecía como si hubiera tenido un accidente en motocicleta usando un casco abierto. Se rompió la nariz, los pómulos y los senos nasales. Tuvieron que llamar a cirujanos para ver qué se podía hacer. Después de eso no la vimos por bastante tiempo, porque tuvo que someterse a varias cirugías para reconstruirle la cara y la nariz. Historia 3. Un amigo me invitó a una fiesta de su trabajo para conocer a algunos de sus compañeros. Uno de los gerentes ahí era famoso por ser un tipo muy desagradable, y esa noche había estado bebiendo muchísimo, lo que solo lo hacía peor. El caso es que lo vi discutiendo con uno de los empleados por algo, no estoy seguro de qué, pero fuera lo que fuera, el gerente estaba tan alterado que ya tenía la cara completamente roja. De repente, y no estoy exagerando, saca un arma real de debajo de su saco, la apunta a 1 centímetro de la cara del empleado y aprieta el gatillo. Por suerte no pasó nada, porque era de acción simple y se le olvidó montar el martillo. Luego empieza a intentar prepararla, pero 2 personas más en la fiesta se le lanzan encima y le quitan el arma antes de que pudiera hacer algo peor. Poco después llega la policía y se lo llevan arrestado. Resultó que estaba tan borracho que se inventó toda una historia en su cabeza, creyendo que ese empleado, que era joven y atractivo, supuestamente tenía algo con su esposa. Aunque en realidad el chico ni siquiera la había conocido nunca. Historia 4. Habíamos puesto 3 contenedores enormes de Rupert May llenos de bebidas con hielo en nuestra suite de hospitalidad, por la tarde antes del banquete, para el after. Un par de horas después de empezar la fiesta, los contenedores ya eran básicamente agua con hielo derretido. En algún momento la gente empieza a retar a otros a meter la cabeza bajo el agua. Luego otros empiezan a apostar. A mí me retan a sumergir la cabeza durante 2 minutos. Acepto, pero pido $100 a cambio. Meto la cabeza en el agua helada y el frío es brutal. Mi amigo va contando el tiempo, pero todo se siente en cámara lenta. Los últimos 15 segundos se hacen eternos y empiezo a ver destellos morados con los ojos cerrados. Siento manos en los hombros sacándome, alguien me da una toalla y otro me pone en la mano un fajo de billetes de 20. Estoy totalmente aturdido, como si estuviera viendo todo a través de 3 capas de plástico arrugado. Los senos nasales tapados, los oídos tapados, los ojos llorosos. Me voy a dormir y a la mañana siguiente sigo igual. Durante los 2 años siguientes empiezo a tener infección tras infección en los oídos. Unas 30 en total, algunas duraban hasta 10 días. Estuve prácticamente 1 año y medio seguido con antibióticos. Tenía al otorrino en marcación rápida. No podía volar, cuando el avión subía, los oídos se me tapaban y sentía como si alguien me clavara un destornillador. Me operaron 2 veces para ponerme drenajes. Finalmente, después de 5 años, volví a la normalidad, pero fue un camino largo y terriblemente doloroso. Dato extra y medio gracioso, sí me pagaron los $100, pero en mi estado medio atontado los perdí, así que sufrí 5 años, gratis. Historia 5. Trabajé en un lugar durante casi 6 años.
Los veteranos que estaban ahí desde antes de mí siempre contaban historias de guerra sobre la fiesta anual de la empresa y la fiesta de Navidad. En todo el tiempo que estuve ahí, solo terminaron haciendo una sola fiesta anual, como por mi 5º año. La organizaron como una cena elegante por tiempos y nos dijeron que el código de vestimenta formal era obligatorio. Al final fue una experiencia horrible. Los gerentes llegaron, con suerte, en ropa casual de oficina, mientras que algunos de nosotros, los empleados de abajo, rentamos smoking. La comida era pésima, nivel lo que cocina tu roomie medio distraído. Además, los gerentes ya estaban borrachos incluso antes de que llegáramos, y se la pasaron siendo ruidosos y molestos. Lo peor fueron los premios. Estuvieron regalando cosas que nadie realmente quería. La teoría general era que todo venía de alguna empresa que revende sobrantes o mercancía perdida. El premio mayor de la noche era un viaje todo incluido de 4 días y 3 noches a Hawái, algo que obviamente todos queríamos. Hicieron el sorteo hasta el final del evento, así que ni siquiera podías irte antes por si ganabas. El que ganó llevaba 20 años en la empresa y caía bien, así que al principio todo parecía normal. Hasta que se supo que la gerencia ya tenía planeado darle ese viaje por sus años de servicio. Y que básicamente se dieron cuenta de que no necesitaban tener un premio real si solo fingían que el viaje era el premio y hacían que él lo ganara. En cuanto ese detalle salió a la luz, todos nos fuimos de la fiesta en grupo. Al día siguiente, el gerente del lugar nos reunió para disculparse por el comportamiento tan malo que tuvieron estando ebrios y por habernos quitado la oportunidad de ganar un premio realmente bueno. Varias personas renunciaron después de todo ese evento. Historia 6. Todo pasó en la misma noche. 2 empresas distintas regresaron al hotel después de sus fiestas anuales de Navidad. Se arma una pelea en el bar del hotel y el que la inició es sacado a empujones por sus propios compañeros de trabajo. El esposo de una compañera de trabajo de mi esposa golpea a su mujer en la habitación de al lado de la nuestra. 4 personas empiezan a golpear nuestra puerta y casi se nos van encima creyendo que habíamos sido nosotros. Luego, 6 de nosotros vamos a la habitación contigua y escoltamos al esposo hasta el elevador. Unos 10 minutos después, hay un tipo corriendo por el pasillo gritando que su mamá está siendo abusada en otra habitación, pero no sabe en cuál, y además está clarísimamente bajo los efectos de algo. Logro tranquilizarlo y le digo que tenemos que ir a recepción. Llegamos a la recepción y hay un tipo enorme, la otra empresa era una cadena regional de gimnasios, diciéndole al gerente que un chico acababa de intentar meterse a su habitación mientras su esposa se estaba cambiando. El tipo se da la vuelta para disculparse con nosotros por la espera y de pronto abre los ojos, señala y grita, "Este desgraciado", y de inmediato lo tira al suelo agarrándolo del cuello. El chico medía como 1.88 y pesaba tal vez 72 kilos, y el tipo grande medía como 1.73 pero fácilmente pasaba de los 110 kilos de puro músculo y esteroides. Justo antes de que empezara a golpearlo en el suelo, lo separo y le explico lo de agresión agravada, porque para ese punto la policía ya había llegado por la primera pelea y probablemente iba a matar al chico. La policía arresta al joven basándose en las declaraciones de ambos y porque claramente podían ver que estaba bajo los efectos de algo. Mi esposa y yo convencemos a su compañera de trabajo de levantar un reporte, ya que tenía el labio hinchado y un moretón en el cuello. Mientras ella hace eso, el tipo grande me agradece por ayudar a mantener la calma y me ofrece un sándwich de Jimmy John's de las 2 de la mañana que habían pedido para la gente que seguía en el bar. La compañera de trabajo de mi esposa me da el número de su hermana para asegurar que tenga un lugar donde quedarse cuando regresemos a la ciudad. Al parecer, esto es algo frecuente y saben que ella siempre termina volviendo con él. También confirma que su hermana tiene problemas. Me quedo platicando con la gente del gimnasio como 1 hora más y luego me voy a dormir. A la mañana siguiente nos enteramos de que el esposo de la compañera pasó por ella poco después de que nos acostamos, así que simplemente hicimos el check-out y nos regresamos a casa. Historia 7. Fui a la fiesta anual de Navidad de la empresa hace un par de años. Era una ceremonia de premiación donde se supone que celebran a quienes trabajan duro y tienen logros importantes, además de festejar las fiestas.
Esta fiesta llegó justo después de que yo pidiera un aumento modesto y me respondieran, en realidad no haces nada que justifique un aumento. Me enfureció. No hubo negociación, ni reconocimiento a mi trabajo, nada. Yo era el director de tecnologías de la información de la empresa y había completado con éxito varios proyectos grandes. Cuando dijeron mi nombre en la ceremonia de premios, me dieron una barra de chocolate Milky Way. Una barra Milky Way. Una sola barra, entregada sabiendo perfectamente que estoy lidiando con diabetes y no puedo comer eso. Me fui de la empresa un mes después y tomé mis últimas 2 semanas justo en medio de un proyecto de migración de un sistema de planificación de recursos empresariales, como una especie de desquite, supongo. Jaja. Para mí, eso estuvo bastante salvaje. Historia 8. Trabajé en una película con Andy Dick hace muchos años. Para que la producción pudiera asegurarle un seguro, necesitaba llevar con él a una especie de patrocinador, asistente y encargado de mantenerlo sobrio. Para cuando llegó la fiesta de cierre, ya había corrompido a ese encargado y entre los dos se habían adueñado de un elevador del lugar, usándolo como una especie de sala VIP improvisada para consumir sustancias. La fiesta fue caótica y salvaje por varias razones, y cuando la gente empezó a irse, él se metió al viejo Nissan Pathfinder de una amiga mía y se puso a revolcarse en unas cobijas de perro todas sucias. Negándose a bajarse y comportándose exactamente como uno se imaginaría que se comportaría Andy Dick. Al final, mi amiga tuvo que llevarlo manejando a otro bar, donde por fin logró convencerlo de que se bajara y ahí lo dejó. No recuerdo bien, pero creo que después de eso terminó arrestado o lastimado de alguna forma. En esos tiempos, las fiestas de cierre solían ser una locura, un montón de personas que habían pasado semanas o meses trabajando jornadas larguísimas, completamente agotadas. Soltándose con boletos para bebidas y exagerándolo todo al máximo. Historia 9. Fue cerca de Navidad. La empresa rentó un restaurante bonito para la noche y nos dijeron que pidiéramos lo que quisiéramos. En general, la compañía siempre ha sido razonable con las cenas, tomarte un par de buenas cervezas, quizá 1 o 2 tragos normales con tus compañeros, pero nada exagerado. Había un tipo nuevo que había entrado como 2 meses antes, en octubre. Él se pasó completamente de la raya. Se puso a pedir docenas de shots de Don Julio de 1942 para él y para cualquiera a quien creyera poder convencer de tomar con él. Se enfocó bastante en una mujer con la que trabajo codo a codo. La persona más amable del mundo. Además, está casada y tiene hijos. Pero a él eso parecía no importarle en absoluto. Pasó un buen rato coqueteándole, llevándole bebidas, ofreciéndose a llevarla a su casa y cosas así, a pesar de que varias personas ya le habían dicho que parara. Al final se fue, pero no sin antes dejarle una nota en su bolso, que después ella me enseñó. Básicamente decía algo como, aquí está mi número. Llámame cuando quieras, con caritas guiñando el ojo y todo ese rollo cursi. A la mañana siguiente apareció en la oficina y el gerente de producción lo estaba esperando justo afuera. Le dijo que se fuera y que llamara al representante de recursos humanos. Nunca lo volvimos a ver. La verdad es que es un muy buen lugar para trabajar. Pagan mejor de lo que deberían, el ambiente es relajado en general y a nadie le importa demasiado el horario mientras el trabajo esté hecho. El idiota arruinó un trabajo increíble por gastar cientos, miles, en alcohol y andar coqueteando con una compañera casada. Historia 10. Tengo un par de anécdotas. Un fin de semana el jefe nos invita a su casa para una carne asada para celebrar que se entregó con éxito un proyecto enorme. Llegamos y él ya estaba completamente borracho. Eran las 11 de la mañana. A las 12 decide prender el asador. Abre el gas, pero no lo enciende de inmediato porque está en plena conversación. Un par de minutos después intenta presionar el botón de encendido y no pasa nada. Entonces agarra un encendedor, abre la tapa y justo cuando mete el encendedor, una bola de fuego le envuelve la parte superior del cuerpo, la cara y el cabello. Supongo que la adrenalina lo despejó un poco, porque tuvo la lucidez de girarse hacia la alberca que tenía al lado y correr directo hacia ella. Pero no estaba lo suficientemente sobrio como para ver el puff de exterior que había entre él y el agua.
Se tropieza a toda velocidad y sale volando, cayendo de cara contra el suelo. No alcanzó a llegar a la alberca, pero por suerte la fuerza con la que su cara golpeó el piso apagó el fuego. Terminó con la nariz rota, sin cejas y con una calvicie bastante adelantada. La otra historia fue cuando, en otra etapa de mi vida, me dedicaba a vender cosas por la calle. Un buen amigo me invitó como acompañante a una ceremonia de celebración de una agencia nacional en un resort lujoso todo incluido de la ciudad. Me dijo que valdría la pena porque desde el director general hasta el equipo de ventas participaban en extras. Gané más de $10,000 en las primeras 3 horas de haber llegado, la mayoría gracias al director general, que quedó impresionado con la calidad y me compró todo lo que traía. Tuve que irme y regresar con más para satisfacer al resto de los voraces asistentes después de que él me dejara sin nada. El director general empezó el día combinando varias sustancias y más tarde invitó a todos a su penthouse para seguir la fiesta. Yo me uní después de hacer mi dinero y resultó ser un tipo bastante relajado. Seguimos siendo amigos hasta hoy y todavía se lamenta de que me haya retirado. Pero esa fiesta fue una locura. Es seguro decir que esa empresa ya no es bienvenida en ese resort ni en ninguno de sus afiliados. Historia 11. Así que esta no fue una fiesta a la que asistí como invitado. Me mandaron porque la fiesta se salió totalmente de control, soy policía. Unos cadetes de una agencia cercana estaban haciendo una fiesta en una casa, como 3 días antes de su graduación. Recibimos múltiples llamadas de los vecinos, peleas, alguien estrellando un auto, ruido excesivo, etc. Llegamos y casi todos los que estaban en la fiesta estaban completamente borrachos. Había como 15 personas de la generación, además de esposas, novias y parejas de la mayoría. Uno de ellos decidió irse después de que un compañero le dio una golpiza y, acto seguido, chocó su coche contra el de otro compañero, y no contra el que le había pegado. Fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol. Otro huyó del lugar saltando bardas y corriendo por los patios de los vecinos. Cuando lo alcanzamos, decidió pelear contra 3 policías, lo inmovilizaron con taser, lo rociaron con gas y terminó arrestado. El anfitrión le dio una bofetada a su esposa frente a la mitad de su grupo y le provocó un corte en la mejilla. Fue arrestado por violencia doméstica. Otro más le escupió a mi sargento, recibió inmediatamente un golpe en la cara por parte del sargento y luego fue arrestado. Otros 2 fueron arrestados por alterar el orden público y perturbar la paz. En total, 6 de ellos fueron arrestados esa noche. Un 7º fue acusado de agresión, contra el que manejó borracho, pero no fue arrestado en el momento, ya que fue un delito menor que no ocurrió en nuestra presencia. Los 7 fueron despedidos. Después me enteré de que a otros 3 también los despidieron. Y a 2 más los sacaron de esa generación, aunque les permitieron volver a intentar en la siguiente. Historia 12. Érase una vez que trabajaba en un café nocturno y siempre hacíamos fiestas de Navidad, siempre en Nochebuena, que solían ser bastante descontroladas. Hablo de cosas como el dueño haciendo cosas indebidas sobre la barra, líos en el baño, era un ambiente curioso. Bueno, una Nochebuena fui a un after en la casa del gerente y estábamos bebiendo, escuchando música y pasándola en general muy bien. En algún momento terminé en una videollamada que duró como 45 minutos y, cuando salí, la casa parecía completamente vacía. La música seguía sonando, las luces estaban encendidas, pero no había nadie. Me puse a recorrer el lugar hasta que escuché un ruido proveniente del dormitorio del gerente. Con algo de vergüenza abrí la puerta y descubrí al susodicho junto con otros 3 compañeros de trabajo, en una escena caótica que parecía sacada del final de Uzumaki. Uno de ellos me propuso que me uniera. Lo pensé un momento, me encogí de hombros y acepté. Lo que siguió fue un borrón de contacto físico, música, consumo de cosas, y luego entró en escena el LSD, y todo se convirtió en una mezcla confusa de cuerpos, colores y sensaciones. De repente, como si me hubiera reiniciado, estaba en el sillón. Desnudo. Era pleno día. Las paredes todavía se movían un poco y tuve que tomarme un buen rato para recordar qué demonios estaba pasando. Al final salí al porche y descubrí a mis compañeros de trabajo de pie, también desnudos, como personajes rígidos de videojuego, bajo la luz del sol.
Me uní a ellos. Era agradable. Hacía calor. Era Navidad. Era Navidad. Maldición. En maldición. Mi familia estaba en la ciudad y estaban teniendo la comida de Navidad. Eran como las 11:30 de la mañana. Santo cielo. Caminé rápido a casa, me di una ducha, me acosté exactamente 15 minutos, luego me arreglé y me fui a la comida. Un amigo se nos iba a unir, le conté todo en el elevador y solo se rió de mí. Fue una tarde pesada. Pero sí, probablemente esa ha sido la cosa más rara que he visto o en la que he participado en el trabajo, jajaja. Historia 13. Fiesta de oficina con catering y barra libre total por el cumpleaños del director general, un jueves por la noche. Unas 200 personas apretadas en un espacio de planta abierta, bebidas corriendo sin parar, gente fumando en la azotea, otros consumiendo cosas abiertamente en una oficina de esquina, en general, puro desorden. Un gerente intenta revivir su juventud con un paso de breakdance y suelta un grito espeluznante cuando se revienta el ligamento cruzado anterior de su rodilla ya entrada en años. Un asociado junior se emborracha tanto en solo 2 horas que unos compañeros lo llevan a urgencias para que le vacíen el estómago. El director de operaciones y yo nos quedamos para sacar a los rezagados, en su mayoría becarios, cerrar la oficina y salir por la puerta lateral a la calle. Damos la vuelta a la esquina y abrimos el pequeño acceso principal y área del elevador, de unos 2 por 3 metros, para apagar las luces. Abrimos la puerta y es un auténtico desastre, varias personas en ese espacio diminuto gritando y entrando en pánico. Un becario se había caído de cabeza por el último tramo de escaleras y se había abierto el cuero cabelludo de par en par. Estaba sentado aturdido en una esquina, en medio de un charco de sangre. Otra becaria que había intentado ayudarlo estaba sollozando en la esquina opuesta, con sangre por toda la cara y las manos, empapando el frente de su vestido. Otro becario más estaba vomitando contra la pared, y el que trataba de consolarla se resbaló en la mezcla de sangre y vómito y andaba gateando por el suelo. Un quinto becario, parado en medio de todo, nos ve en la puerta con la boca abierta, y solo se encoge de hombros. La chica que vomitaba y el que estaba en el suelo se recomponen, nos dicen buenas noches con total calma y pasan junto a nosotros. El director de operaciones lleva al chico que sangraba a urgencias en un taxi. La chica que lloraba vuelve arriba para lavarse toda la sangre. El becario que se encogió de hombros se queda conmigo para intentar limpiar todo el desastre, sangre y vómito por todas partes, paredes, escaleras, la puerta, incluso el techo, de alguna manera. El viernes por la mañana llego 1 hora tarde y el becario que se cayó está sentado en su escritorio con 12 grapas en la cabeza, ordenando copias y contestando el teléfono. El director de operaciones entra después de mí, mira al becario, luego me mira a mí, lo señala y dice: Este empieza de tiempo completo el lunes. Historia 14. Para poner el escenario, imagina una cabaña de esquí en los Alpes austriacos. Todos están disfrutando de una comida deliciosa y buen vino. Los empleados de la oficina estadounidense recién inaugurada siguen maravillados de ver montañas por primera vez. Termina la cena y sube al escenario una banda tributo buenísima. Abre el bar con una promoción especial, pide 10 shots y te regalan una camiseta. Conforme avanza la fiesta, cada vez más empleados descubren su pasión por cantar y el porcentaje de gente usando camisetas se acerca rápidamente al 100%. Al vendedor gay lo animan a hacer un baile sobre una mesa. Uno de los técnicos principales le desliza un billete cuando lo hace. Siguen fluyendo más bebidas. La fiesta termina con todos tomando un trineo y bajando hacia el valle. Recordatorio: algunos de ellos nunca habían visto una montaña fuera de fotos. Y la gran mayoría ya no estaría en condiciones de manejar un auto en ese punto. Pero todos la pasan bien y se reúnen en el bar cerca del estacionamiento. ¿Todos? Bueno, no exactamente. Al rato, uno de los técnicos recibe una llamada de un compañero, se salió de la pista y ahora estaba colgado de un árbol. Por suerte podía ver el telesilla, lo que redujo muchísimo el área de búsqueda. Enviaron rescatistas por la pista y lograron bajarlo del árbol. Nadie resultó herido, pero después de eso,
curiosamente, las fiestas navideñas empezaron a hacer primero el trineo, y luego las bebidas. Historia 15. Trabajé en un restaurante familiar durante 3 años, de los 15 a los 18. Casi todas nuestras meseras eran guapísimas. Una de ellas decidió organizar una fiesta en la casa de sus padres y fuimos como unas 30 personas, sin acompañantes. Una mansión enorme, un patio grande con alberca. Hacía frío, así que no se usó la alberca. Ten en cuenta que éramos un grupo de cocineros, meseras, supervisores de turno y repartidores. Como 1 hora después de empezar la fiesta, la anfitriona llamó la atención de todos, hizo un brindis y terminó diciendo que era lesbiana. Esto fue en 2007, en Canadá. A la mayoría no nos importó, nadie lo veía venir y simplemente lo aceptamos. Palmadas en la espalda, abrazos, todo bien. Un tipo soltó, bueno, ahí se fue mi oportunidad de invitarla a salir, y otro compañero le respondió, amigo, apenas tienes oportunidad contigo mismo, mucho menos con ella. Un par de horas después, empezamos a escuchar movimiento en uno de los cuartos. Resulta que otra compañera de trabajo también era lesbiana y decidió decírselo, de más de una forma. Por razones obvias, sacamos la fiesta al patio antes de lo planeado, prendimos una fogata, hicimos malvaviscos, carne asada, todo eso. Luego las dos salieron tomadas de la mano, se disculparon por desaparecer un rato, y un amigo mío soltó, no se preocupen, acaban de confirmar una de mis fantasías y nos dejaron mucho en qué pensar al llegar a casa. Ellas se rieron y se sonrojaron, lo que nos dio permiso de reírnos con ellas. Damas y caballeros, esas dos mujeres siguen juntas casi 20 años después. Siguen siendo muy atractivas. Tuvieron 3 hijos del mismo donante, una estuvo embarazada de gemelos y la otra tuvo uno solo. Historia 16. En una cervecería antigua que iba muy bien y tenía una cultura laboral increíble, hicimos un retiro de empresa donde rentamos una cabaña enorme para pasar el fin de semana en el centro de Kentucky. Estacionamos una de las vans que tenía llaves de cerveza en el costado y la cosa se descontroló. Había 2 jacuzzis, una sala de cine y un montón de habitaciones. Lo más memorable fue: los jacuzzis quedaron inutilizables después de la primera noche porque casi no les quedaba agua y lo poco que había se veía asqueroso. Estamos casi seguros de que el director general tuvo relaciones con una bartender en uno de ellos la primera noche. Los planes de desayuno se cancelaron para el domingo por la mañana porque nadie se despertaba para prepararlo ni para comer. Se volvió un sálvese quien pueda donde cada quien agarraba lo que encontraba, todos con resaca. Uno de los tipos llevó su moto BMX y durmió junto a ella frente a la cabaña ambas noches. Varias personas la manejaron borrachas durante el fin de semana bajo su supervisión y casi todos terminaron cayéndose. Un tipo borracho intentó pelearse con el director general varias veces la noche del sábado, hasta que finalmente lo desanimaron. Más tarde se puso a orinar en una esquina de la sala antes de irse a dormir. Más de una cama terminó empapada y la gente empezó a buscar nuevos lugares para dormir, incluyendo los asientos de la sala de cine. Colgaron 2 hamacas en los patios traseros y una se rompió en plena noche, haciendo que 2 personas cayeran unos 4 o 5 metros. Estaban lo suficientemente ebrios como para solo sufrir heridas leves. Una partida de backgammon se puso tan intensa que uno de los jugadores, que además era fundador de la empresa, agarró el tablero y lo lanzó desde el balcón. Alguien se cayó atravesando la mesa de beer pong en plena partida, así que la mesa quedó fuera de servicio el resto del fin de semana. Para el domingo, una cama estaba completamente destruida. La creencia general es que la gente se lanzaba sobre ella desde el mueble de la televisión del cuarto. Lo repetimos un año más después, pero divididos en varias cabañas más pequeñas. Aún así todo se salió de control, así que a partir de ahí todas las salidas de la empresa pasaron a ser eventos familiares de un solo día, bastante aburridos en comparación. Historia 17. Para la fiesta navideña de nuestra firma de consultoría, rentamos un salón en un restaurante bastante elegante. Algunos empleados viajaron entre 3 y 4 horas para asistir, yo incluido, y también había varios clientes. Todo estaba bonito, iluminación ambiental, manteles blancos, e incluso ya había algunos aperitivos servidos para picar.
El jefe grande de la consultora, que claramente ya llevaba un par de copas de más, se acerca al frente, hace sonar su vaso y empieza a dar el discurso más torpe, incómodo y divagante que he escuchado en mi vida. Era mi primer año ahí y trabajo de forma remota, así que no lo conocía muy bien. Además, yo estaba con la cabeza agachada tratando de no reírme del discurso tan ridículo. Pero mis compañeros alrededor empezaron a murmurar, algo de que sonaba mal, algo de hinchazón, algo de camarones. Sí se le oía raro, como nasal, pero pensé que solo estaba borracho. Finalmente levanto la vista y la cara del jefe estaba roja intensa e hinchada como un globo. Como dije, solo lo había visto un par de veces en persona, pero incluso yo podía notar que algo estaba muy mal. Resulta que es alérgico a los camarones, pero los síntomas solo se le activan de vez en cuando. Llevábamos menos de 20 minutos ahí, así que seguramente se metió uno de esos camarones empanizados en coco apenas llegó. Quiero pensar que normalmente los síntomas no son tan graves, porque la otra opción es que literalmente juegue a la ruleta rusa con los camarones. Juro que uno de mis compañeros murmuró, exasperado, ya ha hecho esto antes. Pero esta vez sí fue grave. Su esposa finalmente tuvo que llevárselo a un lado y darle un antihistamínico para la reacción. Al parecer es bastante terco, pero incluso él se dio cuenta de lo serio cuando se vio en un espejo. Después de un rato largo e incómodo de gente revisando cómo estaba, algunos compañeros que lo conocían bien lo subieron a un coche y lo llevaron a urgencias. El ambiente estuvo tenso y raro por un buen rato, hasta que su esposa finalmente recibió la llamada de que le habían puesto una inyección de adrenalina y la hinchazón estaba empezando a bajar. Luego mi propio supervisor me mandó un mensaje. Vaya fiesta, ¿no? Y hasta aquí el video de hoy. Si alguno te dejó en shock, deja tu like y cuéntanos qué tan locas han sido esas fiestas en tu trabajo. Y nos vemos en la próxima. Chao.